¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Literatus, el número 68 ya de este podcast dedicado al género del cuento, en el cual se habla sobre la vida de los y las autoras que le metieron duro a esto de la literatura y en el cual se leen cuentos para que usted oiga mientras trota, mientras monta bicicleta, lava los platos, va en el carro o lo que fuere. Lo importante es que oiga o llene su vida con algo de literatura. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y antes de iniciar este nuevo capítulo les tengo una invitación. Este sábado 22 de febrero mis amigos de Frailejón Editores estarán llevando a cabo lo que ellos denominaron Frailejón al Parque, un espacio en el que nos encontraremos para charlar sobre los poemas de Piedad Bonet, este libro que se titula, sí, cómo no, Poemas de Amor. Libro que además es un excelente regalo para este día de San Valentín y que tiene poemas increíbles como este, para que en vez de decir me gustas, pueda decir esto. ¿A quién agradecer la sabia geometría de tu oreja, su lóbulo de luz y la firmeza de sus surcos de sombra y el deseo que es una llamarada que se enciende en la gruta de felpa donde encierran su enigma tus más perversas músicas? Este poema de Piedad Bonet se llama A quién agradecer y hace parte de este libro de Frailejón Editores que es muy bonito, muy bello y se llama Poemas de Amor de Piedad Bonet. Si usted quiere ser parte de Frailejón al Parque o simplemente quiere regalar el libro o tenerlo, yo le tengo un código de descuento que puede aplicar en la página de ellos. Ese código de descuento es El Man de los Cuentos y con eso ya tiene el 15% de descuento sobre este libro. Entonces pues para que lo compre y si acaso para que vaya también a Frailejón al Parque, que va a estar muy bacano. Ahí de pronto nos conocemos, charlamos y hablamos de estos poemas que la verdad pues casi todo lo que hace, por no decir todo lo que hace Piedad Bonet, es increíble y es muy poderoso. Dicho esto, y como último anuncio antes de empezar este capítulo, pues todavía me quedan cupos para lo que es los primeros talleres de cuento de este año de Literatus, que empiezan el 27 y el 1 de marzo, que es jueves y sábado. Son dos grupos distintos, usted puede elegir si quiere estar en el del jueves o en el del sábado. Me quedan 3 cupos, 2 para los jueves y 1 para los sábados. Los sábados es a las 9 de la mañana, por si usted está en otro horario, en otro país, muy lejos, pues ese le puede funcionar mejor. Y el de los jueves es de 7 de la noche, hora Colombia, a las 9 de la noche. Entonces pues es muy bacano si usted está interesado en conocer más del género del cuento, si quiere aprender a leer mejor los cuentos, o por qué no, si tiene cuentos que quisiera escribir, historias que quiere convertir en cuentos. Pues esto es muy bueno porque a través del taller vamos a ver las aperturas, los cierres, los tipos de punto de vista y narradores y cómo esto afecta la narración del cuento. Vamos a ver los diálogos, vamos a ver el tiempo narrativo, las estructuras, en fin, todos los elementos que componen lo que es el género del cuento. También hay mesa redonda para que usted lea y la gente le diga qué opina, si le gusta, si no le gusta, qué puede mejorar y demás. Y pues es muy fácil ser parte de este taller. Si quiere más información, solo escríbame a mi Instagram, que es federico.baraya, y ahí yo, mejor dicho, le doy todos los santos y señas para que haga parte de este primer taller de cuento de Literatus en este 2025. Ahora sí, entremos de lleno al episodio de hoy, que está dedicado a una escritora que primero fue pintora y después sí se dedicó a la literatura y puso en acción o usó muchas de las estrategias que aprendió cuando era pintora para escribir cuentos y poesía, que fueron como los dos géneros a los que esta escritora se dedicó. Mujer para muchos que la conocieron, irrepetible en la historia de la humanidad, que pareció por culpa de su esposo y de sus amigos estar en un segundo plano, pero que en realidad era todo un plan de ella para mover los hilos desde la oscuridad, desde atrás. Mujer cuya literatura es extraña, con frases cargadas de poesía y que mereció muchísimos más lectores de los que tuvo en su época, pero que ahora cada vez más encuentra su lugar en muchísimas bibliotecas del mundo. Hablo de la argentina Silvina Ocampo. Bienvenidos y bienvenidas. Silvina Inocencia María Ocampo nació el 28 de julio
de 1903 en Buenos Aires, Argentina. Fue la menor de 6 hermanas, oiga bien, 6 hermanas: Victoria, Angélica, Francisca, Rosa y Clara. Una de ellas, que es Victoria, va a ser muy importante a través de la vida de Silvina Ocampo. Bueno, Clara también, pero Victoria más que todo, ya van a ver las razones. Y bueno, pues como pueden ver, nació en una familia bastante grande y a la vez una familia muy, pero muy acaudalada. No exagero, o sea, en realidad diría que demasiado acaudalada. Yo sé que esa palabra también tiene como, sí, connotaciones negativas, pero es que la familia de Silvina Ocampo tenía demasiada plata y ya lo vamos a ver a través de este capítulo. Y la plata a través de la vida de Silvina Ocampo, pues no fue una gran preocupación para ella, en el sentido de que pues no la necesitaba. Ella no escribía y no escribió, no pintó, no hizo nada de lo que hizo en su vida para ganar dinero. Simplemente lo hacía porque le gustaba, porque era lo que quería hacer en su momento. Más adelante en su vida, pues hubo personas que dijeron que ella era un poco avara. También había otras que simplemente comentaban que vivía como en un mundo irreal en el que le importaba tan poco la plata que se le olvidaba incluso pagarle a la gente que trabajaba con ella, pues porque ella ni siquiera se daba cuenta que la gente necesitaba plata. O sea, era una cosa así de demencial. Pero al final sí tuvo algunas preocupaciones de dinero, pero no porque le hiciera falta, sino porque se casó con un hombre que ya les diré quién es, que derrochaba mucho, gastaba demasiado. Entonces ella se preocupaba porque de pronto se iba a acabar la plata que su familia había conseguido, pero yo creo que eso era sinceramente imposible, porque ya verán la cantidad de plata que tenían y las cosas que hacían. Entonces, pues Silvina Ocampo nace en una familia muy importante de Argentina, que se movía en círculos sociales muy importantes, y a diferencia de las familias normales, pues no todas, pero casi todas, que mandan sus hijos al colegio a que aprenda, en la familia Ocampo eso no se usaba. Ellos simplemente educaban a sus hijas en casa. Y esto llevó a cosas tan increíbles como que Silvina Ocampo primero aprendiera a escribir en inglés y en francés, incluso antes que en español. En la casa entonces le enseñaban inglés, francés, italiano, aritmética, ciencias naturales, dibujo e historia. Y esto de dibujo va a ser, ya veremos, importante, porque es una historia curiosa de cómo ella se mete en el mundo de la pintura y del dibujo, y cómo le contratan también una profesora específica para eso, porque ven un don en ella supuestamente. Como pueden ver, pues ella fue la última en una familia muy grande, entonces eso significó muchas cosas, entre esas pues que cuando ella nace ya sus papás también están un poco más viejos y cansados de criar mujeres, y ella fue un poco relegada de muchas maneras. En muchas entrevistas lo que dijo Silvina Ocampo es que se sentía a veces como el etcétera de la familia, pues porque ya habían hecho tantas cosas y ella era tan chiquita a comparación, por ejemplo, de su hermana mayor, que pues era curioso simplemente su rol dentro de la familia. Y esto va a tener cosas positivas a su vez, porque Silvina Ocampo, cuando ya va a tener 26, 27, 25 años, pues sus papás ya no van a estar vivos, van a estar muertos. Su papá primero, después muere su mamá, y eso le permite a ella también tener un estilo de vida muy distinto, porque no tiene a nadie que le esté pidiendo que rinda cuentas o que le pregunte por qué está haciendo ciertas cosas que ella va a hacer y que van a ser extrañas para la época. No se olviden de nuevo que era una familia muy acaudalada, y les quiero contar esta anécdota para que vean un poco o se imaginen el nivel de esta familia. Y es que ellos como familia solían irse una vez o dos veces al año a Francia en barco. Silvina Ocampo siempre viajó en barco, no le gustaban los aviones, y cuando se iban, pues iba toda la familia a Francia. Llevaban también muchas de las personas que trabajaban con ellos en la casa, pero esto no era lo único. Llevaban, oigan esto bien, siempre una o dos vacas en el barco para que las niñas Ocampo o las hijas pues pudieran tomar leche recién ordeñada, leche fresca. La infancia de Silvina Ocampo también va después a ser importante a la hora de que entremos a hablar de su escritura. Mariana Enríquez dice, que ya lo veremos, que casi toda la escritura de Silvina Ocampo, sus temas vienen de la infancia, pero hay un cuento que le da también un poco de color como a la vida de Silvina Ocampo, y es que en una entrevista que le hizo Hugo Becachese, la escritora dice que sentía, sí, como mucho interés o pasión incluso por las personas pobres, por los mendigos. Incluso en esa entrevista dice lo siguiente: a mí me encantaba servirles té con leche o café con leche a los mendigos que iban a la casa de ellos.
A mí la nata me parecía asquerosa, pero me daba curiosidad ver cómo los otros se tragaban la nata tan repugnante. La pobreza me parecía divina. En ese entonces, cerca de San Isidro, vivían muchos chicos pobres. A mí me parecían tan superiores a los que nos visitaban, mucho más divertidos que mis primas. Y lo que se cuenta es que Silvina Ocampo se hizo amiga de todos los mendigos de la zona en esa época y pues obviamente su familia vivía consternada diciéndole que no podía tener esa clase de amigos, que tal le contagiaran alguna enfermedad o le hicieran algo. Como Silvina Ocampo era el etcétera de la familia, o eso era lo que decía, pues a ella le gustaba pasar la mayor cantidad de tiempo con las personas que trabajaban en su casa. El último piso de la mansión de los Ocampo, porque era una mansión, estaba destinado a todas las personas pues, que trabajaban con ellos. Silvina Ocampo entonces solía frecuentar ese piso y pasar muchísimo tiempo con ellos, ya fuera planchando, cosiendo o cocinando. Incluso una anécdota que contó la autora en el libro Encuentros con Silvina Ocampo, que lo escribió Noemí Ullo, es que ella solía hacerle maldades también a estas personas, porque sí, era una niña como que le gustaban las travesuras y hacer muchas maldades. Y una de esas maldades era la siguiente, y es que a la mujer que se encargaba de planchar, que era una mujer sorda, la autora solía asustarla. ¿Cómo? Ella esperaba que se saliera como de ese piso, de ese cuarto, se metía a escondidas y esperaba que volviera a planchar, y cuando volvía a planchar le agarraba las piernas y se las sujetaba, y como era sorda, Silvina Ocampo dice que eso le producía muchísimo más terror. Esa era la clase de cosas que hacía Silvina Ocampo cuando era niña. Entonces, claro, según Mariana Enríquez, la escritora argentina de libros como Nuestra parte de noche o Las cosas que perdimos en el fuego, que pues es una autora de la que yo he hablado muchísimo acá en Literatos porque me parece que es la gran representante del terror latinoamericano y yo creo que de la literatura latinoamericana, tal vez con Samantha Schweblin hoy en día, creo que ellas dos son como las más importantes. Bueno, el caso es que Mariana Enríquez escribió un libro sobre Silvina Ocampo que se llama La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo, y en ese libro ella dice que casi toda la literatura viene pues como de la niñez y de la juventud de la autora, y esta es una cita que dice: gran parte de la literatura de Silvina Ocampo parece contenida allí, en la infancia, en las dependencias de servicio. Todo esto nos trae a cómo Silvina Ocampo termina en el mundo del dibujo, de la pintura. Y lo que sucede básicamente es que en uno de esos viajes a Francia, antes de que Silvina Ocampo pensara pues, en escribir o le interesara, la familia, es decir, los padres por error, piensan que ella tiene como el don de la pintura o del dibujo. Y lo que pasó en realidad es que sus hermanas habían dejado como unos dibujos, unas ilustraciones que ellas habían hecho tiradas en el piso. Silvina Ocampo coge algunas, las calca, se las muestra a sus padres las ven y los padres dicen: válgame, tenemos a tremenda artista en la familia. Por eso después le contrataron una profesora de dibujo que fue la que la empezó a encaminar más hacia ese mundo. Y ya más adulta, yo salto mucho en temporalidad, pero ya más adulta Silvina Ocampo solía hacerle retratos a sus amigos. Ese era como el sello de amistad de Silvina Ocampo. Si Silvina Ocampo usted no le había hecho un retrato, básicamente era porque usted no era tan amigo de Silvina Ocampo como usted creía. Si ella le hacía el retrato, ya usted ahí tenía pues básicamente el testamento de que ella era su amiga. Incluso creo que todavía hay unos retratos por ahí que la gente guardó, y pues eso debe ser un tesoro increíble tener uno de esos retratos. A los 26 años, como para seguir por este mundo de la pintura, Silvina Ocampo, después de la muerte de su padre, porque como les digo, pues se murió cuando ella era joven, pues la escritora se fue a estudiar a París diseño, pintura y dibujo. Y lo que se dice de esa época es que Silvina Ocampo estaba obsesionada con tener un maestro. Ella quería ser la discípulo o el discípulo de alguno de los grandes pintores de la época para mejorar obviamente su técnica y pues para ser cada vez mejor. Y pues ella era una persona importante, de una familia importante, entonces como que tenía acceso a personajes importantes de la época. Pero lo que quería Silvina Ocampo era que su maestro fuera Picasso. Eso era lo que ella quería, nada más ni nada menos, y lo buscó y lo buscó y lo buscó. Incluso lo que se cuenta es que se fue hasta la casa del man y le golpeó, como que Picasso salió, la vio y le cerró la puerta en la cara.
dibujara, porque pues como que él no quería tener ningún discípulo ni nada por el estilo. Finalmente Silvina Ocampo sí encuentra un maestro, estudia un rato con este personaje. Algunas personas dicen que pudo haber algún tipo de romance entre ellos, pero como que nunca se confirmó nada, y después de eso ella se devuelve a Buenos Aires, donde sigue dibujando y como que sigue con el tema de la pintura, pero ya empieza es a meterle a la literatura. Entonces vamos a devolvernos de nuevo en el tiempo. Yo sé que los mandé hacia adelante para hablar de la pintura, pero quiero que nos devolvamos a cuando Silvina Ocampo tenía apenas 6 años, porque en esa época sucede algo que va a quebrar la vida de Silvina Ocampo para siempre y que quebraría la vida de cualquier persona en el mundo, estoy seguro. Y es que a los 6 años de Silvina Ocampo, su hermana que le sigue, la que es mayor que ella, Clara, muere por diabetes infantil. Y también fue a Noemí Ulla, que ya la mencioné, a quien Ocampo le contó pues esta historia que a mí honestamente me parece escalofriante o aterradora. Y es que, a ver, ¿cómo sucede todo? Porque esto lo cuenta también Mariana Enríquez en este libro que les dije. Como que Silvina Ocampo y su hermana Clara estaban en el balcón viendo los fuegos de artificio que llaman, y Silvina Ocampo como que voltea a mirar a su hermana y se da cuenta que sí, está como un poco enferma, pálida o decaída. De ahí simplemente la hermana como que la acuestan. Después la hermana es que muere por diabetes infantil. Pero la verdad es que esta historia me parece un poco terrorífica u horrible, si quieren verlo así, porque Silvina Ocampo como que era muy pequeña y no se enteraba de verdad qué era lo que le estaba pasando a su hermana, y nadie le decía pues la verdad. Entonces ella solo veía que su hermana estaba todo el tiempo acostada y como enferma, pero pues no entendía muy bien qué era lo que sucedía, hasta que una noche en la que Silvina Ocampo era la que estaba durmiendo, llegaron a despertarla para que bajara y saludara a una gente que había ido a hacer visita pues a la casa de los Ocampo. Entonces ella baja, y cuando llega a la sala donde están todos reunidos, pues empieza a saludar a la gente está como llorando, y ve que su madre está toda vestida de negro, y también está llorando. Entonces ella se acerca donde la madre, pues como a preguntarle qué es lo que pasa, y la mamá le dice la siguiente frase: ¿sabes que Clarita se fue al cielo? Y esa es la manera, o esa fue la forma en la que básicamente Silvina Ocampo se enteró de que su hermana Clara se había muerto. Ella cuenta o contó en alguna entrevista que pues no entendía qué era lo que sucedía tampoco. La familia estuvo como de luto un año más o menos, y ella lloraba más que todo era porque veía que todo el mundo estaba llorando, no porque entendiera a profundidad pues lo que había sucedido. Entonces pues es una historia que me parece también un poco horrible. Seguimos en esas épocas de infancia de Silvina Ocampo, y hay que hablar, o más bien quiero hablar sobre un tema que me pareció y me llamó mucho la atención, me pareció increíble. Y es que lo que se dice y lo que contaban los amigos de Silvina Ocampo es que ella tenía como habilidades de vidente, como que tenía premoniciones, y eso le empezó desde muy pequeña, pues desde muy niña. La primera vez que le sucedió fue porque estaba volviendo a su casa, a su mansión Ocampo, y había unas carrileras cerca y vio que había como sangre. Entonces le dijo a la gente, ¿no? Le dijo a la gente que trabajaba en la casa: hay sangre en la carrilera, ¿qué habrá pasado? Entonces la gente que estaba en la casa le dijo que no se preocupara, que eso seguro era pintura, que ahí no había pasado nada. Entonces nadie le creyó. Y a los pocos días de que ella les dijo eso, efectivamente un niño se quedó atrapado en la carrilera, y pues un tren como que le pasó por encima y lo mató, y hasta ahí llegó ese niño. Y desde ahí, como la gente que trabajaba con la familia Silvina Ocampo empezaron a decir que Silvina veía más incluso que el diablo. Pero esto es solo un ejemplo de cómo ella tenía estas premoniciones. Tengo varios más para que veamos esta habilidad. Yo no sé si ustedes creen en eso, yo sí creo en eso. Creo que hay ciertas personas que tienen como, sí, yo no sé, ese sentido, y ven cosas a veces que no han sucedido pero van a suceder. Sobre todo una persona como Silvina Ocampo, que era tan extraña y tan curiosa, seguramente le pasaba eso de vez en cuando. Pero no sé ustedes qué opinan, o sea, déjenme en los comentarios a ver si creen en eso, creen que simplemente eso es puro cuento chino. Después de eso le pasó que una amiga, ya más grande, una amiga la buscó para que le leyera las cartas, porque Silvina Ocampo efectivamente leía las cartas y las palmas de las manos, como que eran las dos cosas que ella hacía. Y la amiga fue a buscarla porque le estaba yendo mal en la vida, estaba quebrada, no tenía trabajo, no tenía pareja, estaba desesperada. Y Silvina Ocampo le leyó las cartas y le dijo que se relajara. Que se relajara porque en pocos días le iba a llegar una carta en la que le ofrecían trabajo en Europa, y cuando se fuera a trabajar a Europa iba a conocer al amor de su vida, entonces que no se preocupara por eso.
El tiempo pasó como 2 semanas y efectivamente a la amiga le llegó una carta en la que le ofrecían un trabajo en Europa y después se fue y allá conoció el amor de su vida. A ver, lo del amor de su vida está perfecto, o sea, eso puede suceder. Lo que a mí me impresiona es que efectivamente le haya llegado una oferta de trabajo para irse a Europa. Entonces, pues me parece que sí, es una habilidad increíble la que tenía Silvina Ocampo, un poco miedosa, por supuesto, pero ese es otro ejemplo. Después ella cogió un barco y en el barco todo el mundo quería que le leyera las cartas, que le leyera las palmas de las manos, entonces ella ya tuvo que decir, oiga, no más, estoy cansada, no quiero leer nada más. Y una vez unos gitanos le dijeron, oiga, ¿no quiere que le leamos el futuro? Y Silvina Ocampo, pues con su estilo le respondió, ¿no quieren más bien que yo les lea a ustedes el futuro? Porque seguramente lo hago mucho mejor. Y esto me trae a la última anécdota como de ella viendo el futuro o teniendo estas premoniciones. Y fue una vez que la familia Ocampo tenía una casa en Mar del Plata, que si no estoy mal, pues porque yo no soy argentino, a Mar del Plata van sí, todos los millonarios, los acaudalados, los ricos a veranear, pues. Y ellos tenían una casa allá, a tomar el sol, sí, a estar en el mar. Y en esa casa en Mar del Plata, pues ella un día fue efectivamente a sí, tirarse en la playa, a tomar el sol, y empezó a oír que un hombre gritaba y gritaba, pues que lo ayudaran, pedía auxilio. Entonces ella salió corriendo, pues donde los encargados de la seguridad ahí en la playa, los salvaguardas, pues, y les dijo, oiga, hay alguien que se está ahogando, ¿no oyen que está pidiendo ayuda? Entonces ellos le dijeron, no está pasando nada, nadie ha venido acá a decirnos nada, usted relájese. Ella volvió a su puesto y volvió a oír las voces y dijo, no, esto está muy raro. Volvió a ir donde estos señores y los señores ya casi que riéndose y burlándose de ella le decían que no estaba pasando nada. Entonces Silvina Ocampo pues volvió a tomar el sol y dijo, bueno, no está pasando nada, de pronto estoy oyendo voces. Pero al rato, como a la media hora, empezó a ver que había muchas personas reunidas como en la orilla del mar. Entonces ella fue a ver qué era lo que sucedía y lo que sucedía es que estaban sacando el cuerpo de un hombre que efectivamente pocos minutos antes se había ahogado en el mar. Oiga, pasemos a hablar de otro de los temas principales de este capítulo y de la vida de Silvina Ocampo y es su relación u matrimonio con el mismísimo Bioy Casares. Silvina Ocampo y Bioy Casares se casan ese mismo año en el que Bioy Casares publica su novela Cumbre, o la más conocida y que todo el mundo dice haber leído, que es La invención de Morel, que sin dudas es la novela por la que se le reconoce a Bioy Casares, además de por ser el amigo de Borges, pero esa es como la novela más importante de este autor, que es como ciencia ficción, es una novela muy interesante. Y bueno, sin embargo, antes de casarse, ellos vivieron o alcanzaron a vivir casi 6 años juntos, que para esa época eso era un escándalo increíble porque como estaban viviendo en concubinato, en pecado pues, sin casarse. Y lo que le sucede en el caso de Silvina Ocampo es que como ella perdió a sus padres, siendo tan joven ella, no los padres, pues porque como ella era la sexta hija, pues imagínense, no tenía que darle o rendirle cuentas a nadie, eso le permitía tener un estilo de vida mucho más de avanzada, no tenía que decirle a su madre que estaba haciendo eso, entonces alcanzaron a vivir 7 años pues juntos antes de casarse. Lo que se dice es que en un momento estaban en una de las estancias de los Bioy Casares, porque ellos también en su momento fueron una familia muy rica, y el padre de Bioy Casares, que le caía muy bien Silvina Ocampo, pues les dijo como, bueno, ¿cuándo van a dejar de molestar y se van a casar por fin? Entonces ellos se casan y pues ustedes ya se imaginarán ese matrimonio que debieron haber tenido. Pero antes de casarse y antes de empezar esta relación, lo que cuenta Mariana Enríquez en el libro que ya mencioné en este episodio, es que el rumor que corre o el correveidile que hay entre, así como los corredores literarios, es que la madre de Bioy Casares y Silvina Ocampo tuvieron un romance antes de que ella estuviera con Bioy Casares. Incluso hay personas que se atreven a decir que la madre fue la que le dijo que estuviera con Bioy Casares. Y sí, se lo entregó a su hijo, por así decirlo. Bioy Casares, hay que tener en cuenta que era menor que Silvina Ocampo, 11 años menor que Silvina Ocampo, había una diferencia siempre importante, pero el caso es que ellos se casan y tienen un matrimonio de muchas formas increíble, pero tortuoso a la vez, porque los dos tuvieron muchos casos de infidelidad, tanto Silvina Ocampo como Bioy Casares, y al final de la vida eso también nos va a llevar ya a terminar las cosas muy mal. En ese matrimonio, por supuesto que claro que sí, estuvo el mismísimo Jorge Luis Borges, también debió haber habido muchos invitados importantes porque tanto los Bioy como pues los Ocampo se movían en esferas de la sociedad muy importantes de Argentina y de Buenos Aires, entonces ese matrimonio debió haber sido a todo dar. Y
para ir terminando esta primera parte de ese matrimonio, en la luna de miel básicamente lo que decidieron es irse a recorrer Argentina en un carro rodante. Pues en realidad fue Silvina Ocampo la que le dijo a Bioy Casares que quería hacer eso. Entonces Bioy Casares pues se puso manos a la obra, consiguió la casa rodante, invitó a 2 amigos, esa casa rodante la llenaron de libros, de todo lo que a ellos les gustaba, e incluso fue el perro de Bioy Casares, que el perro lo acompañaba a todas partes. Ellos salen de Buenos Aires, empiezan a andar y la luna de miel dura muy poco porque pues de entrada se dieron cuenta que andar en una casa rodante, sobre todo en esa época, era tortuoso. La cama se movía de un lado para otro. En una de esas paradas que hicieron estaba lloviendo demasiado, el perro de Bioy Casares salió a hacer sus necesidades, se mojó todo, se llenó de barro, después volvió a entrar a la casa rodante y dejó todo destruido, lleno de barro. E incluso en un momento Silvina Ocampo cocina en la cocineta que había en la casa rodante, se le cae la cocineta y se arma un pequeño incendio. Entonces como que ese ya fue el momento en que dijeron, no, esto no tiene sentido. Estaban apenas por Rosario y simplemente ahí dicen, no, hasta acá llega el paseo, como que dejaron abandonada esa casa rodante y simplemente se volvieron para Buenos Aires. Acá llegamos entonces a uno de los personajes que también va a ser o va a tener un rol dentro de la vida de Silvina Ocampo y dentro de su matrimonio. Ese personaje es su hermana mayor, que es Victoria. Hay que tener en cuenta, como ya lo he dicho varias veces en este episodio, que los Ocampo fueron personas muy importantes, no solo por Silvina, sino también, por ejemplo, por su hermana Victoria Ocampo, con quien tuvo muchos roces. Sí, la autora y ella tuvieron muchos roces a través de toda la vida, y lo que se cuenta es que el problema entre ellas empezó o data del momento específico en el que Victoria Ocampo se casa y se va a vivir a Europa, pero antes de irse a Europa le dice a la familia que ella quiere llevarse a la niñera de Silvina Ocampo, que era básicamente la madre de Silvina Ocampo, que era Fanny. Y entonces lo que se dice a través de las entrevistas e incluso los amigos de Silvina Ocampo es que ella nunca le perdonó eso a su hermana. Incluso ya, no sé, 30, 40 años después, cuando contaba esa anécdota, se le humedecían los ojos o incluso alcanzaba a llorar. Entonces desde ahí empezaron esos problemas, pero después ellas iban a tener una relación muy tortuosa, en gran medida porque Victoria no entendía a su hermana, no entendía el estilo de vida que llevaba su hermana. Había muchos rumores de que su hermana pues era bisexual. Eso a Victoria le parecía que era terrible, terrible, terrible. No le gustaba el estilo de vida, no le gustaba a su esposo, no le gustaba absolutamente nada. Y a Silvina Ocampo, pues la verdad, ella simplemente quería hacer su vida. Pero incluso Bioy Casares va a ser un problema constante en la relación de hermanas, porque Bioy Casares vivía peleando con Victoria Ocampo. Pero a ver, si usted no conoce a Victoria Ocampo, como me pasaba a mí antes de hacer este episodio y pues informarme, le dejo algunos datos para que vea la importancia de esta mujer, sobre todo en la época. Ella fue una de las fundadoras de la revista Sur, que es una de las revistas más importantes de Argentina y yo creo que de Latinoamérica, y en esa época pues fue una revista de avanzada total, antiperonista, hay que decirlo. Toda la revista Sur era muy antiperonista. Silvina Ocampo y Victoria Ocampo fueron antiperonistas hasta la muerte, pero hay personas que dicen que de esa década las mujeres más importantes en Argentina fueron pues Eva Perón y Victoria Ocampo. O sea, pues imagínense eso. Entonces, Victoria Ocampo también es reconocida o conocida porque fue la primera mujer en Argentina en manejar automóvil, en tener un pase y poder manejar. Y además de eso, ella fue la única argentina que estuvo en los juicios de Nuremberg. Y como si lo anterior no fuera suficiente, en la casa de Victoria Ocampo, porque ella pues sí, parchaba con gente muy importante, se hospedaron personajes como el mismísimo Indira Gandhi. Poco o nada, dirían por ahí. Entonces a esto súmenle que Bioy y Victoria Ocampo nunca tuvieron una buena relación. Ellos simplemente se odiaban por muchas razones. No es simplemente por el hecho de apoyar a Silvina Ocampo en el caso de Bioy Casares. Incluso se dice que muchas veces Silvina Ocampo tenía que entrar a mediar las peleas y estaba del lado de su hermana, pues porque Bioy Casares podía ser una persona muy pesada, al igual que Borges. Ellos dos podían ser personas muy pesadas. Una de las cosas que se cuenta dentro de la vida de Borges y Bioy Casares y Silvina Ocampo es que Borges todas las noches iba a comer a la casa de ellos, y ellos después se quedaban, Bioy Casares y Borges, hablando solos
E incluso Silvina Ocampo a veces se desesperaba tanto que cuando estaba con otra persona y oía las risas a través de las paredes que venían de ellos y decía de qué se reirán este par de imbéciles. Pero pues claro, lo que sucedía con ellos es que ellos también podían ser muy crueles, sobre todo con los autores que no les gustaban, podían ser viejos, nuevos, no importaba, ellos eran muy crueles en ese sentido. Incluso tanto Victoria como Silvina Ocampo pelearon en varias ocasiones con Bioy Casares porque a ellas les gustaba Virginia Woolf y a Bioy Casares le parecía que Virginia Woolf no merecía pues tanta fama y tanta importancia, pero pues por lo menos para Silvina Ocampo Virginia Woolf era una maestra y una persona muy importante dentro de la literatura. El caso es que en una de esas Bioy Casares se fue a Francia, a París, y estando allá pues Silvina Ocampo le dijo, oiga, ¿por qué no pasa y saluda a mi hermana que también está allá en tal hotel? Entonces Bioy Casares dijo, bueno, pues voy a hacerle el favor a mi esposa de ir a saludar a la hermana. Dicen que Bioy Casares siempre fue una persona con muy buenos modales, que mejor dicho, él siempre iba a visitar a las personas que estaban enfermas, mejor dicho, él era una persona con muy buenos modales. Y entonces accedió a ir a visitar a la hermana al hotel en París, entonces fue hasta el hotel, llegó y pues le dijo al recepcionista, bueno, vengo a donde Victoria Ocampo para que lo anunciara. Entonces, nada, pues él estaba ahí esperando y el recepcionista llamó a la habitación de Victoria Ocampo y se puso como a mirarlo de reojo y cuando colgó le dijo lo siguiente: la señora dice que no tiene ningún cuñado. Y hasta ahí llegó la visita de Bioy Casares a Victoria Ocampo. Oiga, Silvina Ocampo y Bioy Casares vivieron en lugares a cual más tremendo. Su último hogar fue desde 1954 y era en Recoleta. Este fue un edificio que, vean, sí, como el poder adquisitivo, que le pertenecía a la familia Ocampo, y lo que sucedió es que el padre de Silvina Ocampo mandó a construir este edificio para que cada una de las hijas de él tuviera un piso, pues le perteneciera un piso entero a cada una de sus hijas. Silvina Ocampo era la dueña del quinto y del sexto piso, por lo que Clara se había muerto. Se dice que el apartamento tenía 22 cuartos, un jardín, una terraza de 50 metros y el sexto piso era el atelier de Silvina Ocampo. Nada más ni nada menos. También cuentan que allá pues va a vivir distintas personas, o sea, Silvina Ocampo, Bioy Casares, pero también después van a tener una hija que se llama Marta, que ya vamos a hablar de ella, y ella también vive allá e incluso alcanza a vivir con algunos de sus esposos en este apartamento que era gigante. Y a medida que fue pasando el tiempo y la gente se fue yendo y fueron pasando cosas, lo que hacían era ir cerrando puertas y cuartos y ya nadie podía entrar allá. Se burlaban mucho, se reían de que Silvina Ocampo y Bioy Casares eran muy descuidados con el apartamento, entonces estaba siempre lleno de humedad, hubo en un momento muchas cucarachas y Silvina Ocampo incluso se reía de eso. Hubo unas fotos alguna vez que salieron en un periódico en las que parecía que se estaba enmarcando como una humedad que había en una pared, y la gente pensaba que eso era arte, pero en realidad era que el apartamento se les estaba viniendo abajo, pero ninguno hacía nada por él. Ahora, como les dije de forma anterior, pues el matrimonio de ellos tuvo cosas increíbles, pero también fue muy tortuoso porque tanto Silvina Ocampo como Bioy Casares tuvieron muchos amantes o más personas en la relación. Se cuenta que Bioy Casares tuvo muchas mujeres en su vida, incluso estando pues evidentemente con Silvina Ocampo. Una de ellas incluso fue la que se ofreció a dar en adopción, o sí, de alguna forma prestar su vientre, aunque no fue prestar su vientre porque es que Bioy Casares y esta mujer tenían una relación, ella quedó embarazada, Bioy Casares quería tener un hijo, una hija, y Silvina Ocampo como que accedió porque ella no podía tener hijos. Entonces así es que ellos tuvieron a Marta, y a Marta pues no le dijeron la verdad, no le dijeron que esta mujer era su madre, sino que le decían que Silvina Ocampo era su madre. Como a los 12 años es que Marta se entera que su verdadera madre pues era esta otra mujer. Sin embargo, si uno mira pues la biografía y la bibliografía sobre Silvina Ocampo, ella fue la que se dedicó a criar a Marta, ella fue la que le enseñó todo. Dicen que era muy sobreprotectora de su hija porque Silvina Ocampo era una persona muy miedosa. Ellos dejan de ir también en gran medida a Mar del Plata porque Silvina Ocampo tenía miedo de que les pasara algo allá o que algo pudiera suceder o que se ahogara su hija o demás. Entonces dejan de ir a Mar del Plata y pues Marta crece simplemente en este apartamento en Recoleta, y allá la cría Silvina Ocampo. Como les dije, en un momento dado, pues Marta se casa y su esposo alcanza a vivir en este apartamento gigante. Después de un tiempo ella se separa y creo que se vuelve a casar y este sí ya no vive con ellos. Bueno, y la otra mujer importante en la vida de Bioy Casares fue la mismísima Elena Garro, que
es una mujer de la que ya hemos hablado acá en Literatus, pues porque también le metió duro a esto de la literatura y al cuento. Y ellos tenían una relación epistolar y pues sí, o sea, era una relación de verdad la que tenían. Cuando se podían ver se veían, era un romance así apasionado, se mandaban unas cartas. Bioy Casares le escribió unas cosas, una cursilería importante como desde que te conocí ninguna otra mujer tiene ningún tipo de belleza, cosas de ese estilo. E incluso lo que sucede en un momento es que Elena Garro se tiene que ir de viaje y le escribe a Bioy Casares que le mandó a sus 4 gatos para que los cuide mientras ella está de viaje. Bioy Casares habla con Silvina Ocampo. Silvina Ocampo le dice que está loco, que no va a recibir ningún gato. A ella no le gustaban los gatos, le gustaban eran los perros. Pero ya no había nada que hacer, los gatos ya venían, entonces Bioy Casares fue a recogerlos a Ezeiza, que es el aeropuerto de Buenos Aires, los recoge, los lleva a la casa. Silvina Ocampo se aguanta unos días eso, dice bueno pues nada, me lo aguanto, hasta que ya llega un momento en que dice no, yo no puedo aguantarme esto, detesto estos gatos, se los lleva a una guardería, a una veterinaria y los deja allá, y Elena Garro nunca más en la vida vuelve a saber de esos gatos porque hasta ahí llegaron, se perdieron y se quedaron por otro lado. Pero bueno, eso es frente a Bioy Casares. Hablemos entonces frente a los o las relaciones que supuestamente tuvo Silvina Ocampo con otras mujeres. Una de esas es una relación que puede ser muy famosa, no hay forma de confirmarla, hay algunas personas que dicen que no sucedió, que simplemente eran amigas, pero lo que se dice es que Silvina Ocampo tuvo una relación, sí, amorosa con la mismísima Alejandra Pizarnik. Hay muchas habladurías o correveidiles alrededor de la sexualidad de Silvina Ocampo, como les he dicho, dicen que ella pues era bisexual, y entonces como siempre hubo ese rumor de que Silvina Ocampo tenía relaciones amorosas con otras mujeres, pues incluso se llegó a pensar y a decir que tuvo una relación con Alejandra Pizarnik. Si usted no sabe quién es Alejandra Pizarnik, ella fue una poeta argentina que hoy en día es bastante querida y reconocida y se lee mucho su poesía. Es la típica poesía también que uno encuentra en las redes sociales, me parece, pero pues es una poeta importante argentina. Pero si usted, por ejemplo, no la conoce, pues yo le dejo este pequeño verso de Alejandra Pizarnik para que usted también se lleve algo de ella y vea si le gusta. Y esto dice: la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco, porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. Hay distintas posturas frente a la relación de ellas dos. Hay quienes dicen que no pasó, que en realidad lo que estaba pasando, sucediendo, era que Alejandra Pizarnik estaba enamorada de Silvina Ocampo y la perseguía y le pedía que estuvieran juntas, pero que Silvina Ocampo no le prestaba mucha atención. Pero también hay otro lado en el que dicen que efectivamente sí sucedió y que ellas tuvieron una relación mientras ella estaba casada con Bioy Casares. Incluso la periodista María Moreno cuenta que ella, la periodista, estuvo enamorada de Silvina Ocampo y que incluso llegó a declarársele. Le dijo que estaba enamorada de ella, y entonces Silvina Ocampo como que la miró y le preguntó pues a qué se refería exactamente. Entonces como que la periodista se quedó mirándole y le dijo pues a eso, a que estoy enamorada. Y Silvina Ocampo le terminó por responder que lastimosamente ella sufría del corazón, y después de eso como que le tiró la puerta y le dijo que ella era incluso más bonita que Alejandra Pizarnik, entonces que no entendía por qué no podía estar con ella. Pero como pueden ver, la relación de Bioy Casares y Silvina Ocampo tuvo eso, estuvieron mucho, sí, como que él tuvo mujeres, ella tuvo mujeres, incluso hay rumores de que ella también tuvo amantes, pues hombres, porque ella solía pintar a la gente y llegó a pintar a muchos hombres, y puede haber pasado en esas pinturas que sucedieran cosas y ella también tuviera otro tipo de amantes. Nada de esto es confirmado. Hay muchos libros que hablan sobre eso, como libros de personas que vivieron con ellos que lo cuentan, pero por ejemplo en el libro de Mariana Enríquez ella llega a la conclusión de que no hay forma de confirmar eso, porque mientras hay personas que dicen que sí pasó, hay muchas otras que dicen que no, y pues puede haber mucho de por medio también, ¿no? Están tratando de cuidar la imagen de Silvina Ocampo, de la familia Ocampo. Hay muchas cosas de por medio, pero yo les cuento lo que se dice y los chismes que hay que logré conseguir investigando para este capítulo. Todo esto nos trae finalmente a la muerte de la autora. Antes de que entremos de lleno a la muerte de Silvina Ocampo, hay que contar que la autora empezó a sufrir de Alzheimer, y acá se dio finalmente como, sí, la muerte de la relación con Bioy Casares.
Y no porque se separaran, porque ellos no se separaron, sino porque Silvina Ocampo empezó sí, a resentir o a tenerle un poco de odio a su esposo por las decisiones que tomaba en principio y después por otras cosas, pero principalmente era porque Bioy Casares le puso una enfermera todo el tiempo y ella no quería una enfermera, se sentía encarcelada, era lo que decía, que se sentía encarcelada todo el tiempo por las enfermeras, y desde que eso pasó entonces ella decidió que no le iba a volver a dirigir ni la mirada ni la palabra a Bioy Casares. Entonces Bioy Casares llegaba a la casa, trataba de hablar con ella, le pedía besos, y Silvina Ocampo simplemente lo ignoraba. Cuando había más gente y estaba en una conversación, ella no hablaba con Bioy Casares, sino que solo hablaba con la otra persona que estuviera ahí, y así lentamente fueron llegando como al fin de la relación de esa manera. También lo otro que dicen del final de esta relación es que Bioy Casares, a pesar de que su esposa estaba con este problema de salud, seguía teniendo a sus amantes en la casa y ella veía lo que sucedía y eso le dolía mucho, y Bioy Casares pues como que no trataba de protegerla ni nada. E incluso al final de la vida de Bioy Casares él cuenta que pudo haber sido, o es una reflexión que él tiene, pudo haber sido un poco mejor con Silvina Ocampo. Tras la muerte de Silvina Ocampo, que sucede en 1993, el 14 de diciembre, ella tiene 90 años, ella sigue escribiendo, ¿no? Esto hay que decirlo antes de terminar la historia de la muerte. Ella siguió escribiendo toda su vida. Ella publicó alrededor de 10 libros de cuentos, algo así, no estoy seguro, pero son muchísimos. Entre esos está Las Furias, que es un muy buen libro de cuentos. Y ella siguió escribiendo a pesar de su enfermedad, es decir, eso era una locura, nunca lo hizo por plata ni nada, aunque al final sí tuvo algunas preocupaciones de plata porque le preocupaba, sobre todo Bioy Casares, que derrochaba demasiado, pero ella no era consciente de la plata que había en la familia, y simplemente era una preocupación que, pues sí, que cargaba con ella. El caso es que ella se muere ese 14 de diciembre de 1993 a los 90 años, y se dice que en el funeral, que fue un funeral bajo la lluvia, como ese cuento de Hemingway, aparecieron unos gatos y se ubicaron debajo del cajón mientras daban las oraciones finales. Lo más increíble de todo esto, que ya la vida de Silvina Ocampo fue demasiado increíble y que si no la han leído se lo super recomiendo porque es increíble. Lo más increíble de todo esto es que a los pocos meses Marta, la hija, también se muere, y la muerte es supremamente trágica. Porque lo que sucedió es que ella iba caminando por la calle, un camión como que se chocó con un carro, el carro como que salió volando y le cayó encima a Marta, y así es que ella se muere. Y eso para Bioy Casares sí ya fue como la estocada final, porque él se moría por Marta y cuando le tienen que contar que ella se murió él no lo podía creer. Y eso es básicamente un esbozo o el esqueleto de la vida de Silvina Ocampo, que fue una vida increíble y es una autora increíble. El cuento que voy a leer a continuación se llama El retrato mal hecho. El retrato mal hecho por Silvina Ocampo. A los chicos les debía de gustar sentarse sobre las amplias faldas de Eponina, porque tenía vestidos como sillones de brazos redondos. Pero Eponina, encerrada en las aguas negras de su vestido de moiré, era lejana y misteriosa. Una mitad del rostro se le había borrado, pero conservaba movimientos sobrios, de estatua en miniatura. Raras veces los chicos se le habían sentado sobre las faldas por culpa de la desaparición de las rodillas y de los brazos que con frecuencia involuntaria dejaba caer. Detestaba a los chicos, había detestado a sus hijos uno por uno a medida que iban naciendo, como ladrones de su adolescencia que nadie lleva presos, a no ser los brazos que los hacen dormir. Los brazos de Ana, la sirvienta, eran como cunas para sus hijos traviesos. La vida era un larguísimo cansancio de descansar demasiado. La vida era muchas señoras que conversan sin oírse en las salas de las casas donde de tarde en tarde se espera una fiesta como un alivio. Y así, a fuerza de vivir en postura de retrato mal hecho, la impaciencia de Eponina se volvía paciente y comprimida e idéntica a las rosas de papel que crecen debajo de los fanales. La mucama la distraía con sus cantos por la mañana, cuando arreglaba los dormitorios.
Ana tenía los ojos estirados y dormidos sobre un cuerpo muy despierto y mantenía una inmovilidad extática de rueditas dentro de su actividad. Era incansablemente la primera que se levantaba y la última que se acostaba. Era ella quien repartía por toda la casa los desayunos y la ropa limpia, la que distribuía las compotas, la que hacía y deshacía las camas, la que servía la mesa. Fue el 5 de abril de 1890 a la hora del almuerzo. Los chicos jugaban en el fondo del jardín. Eponina leía en La Moda Elegante: se borda esta tira sobre pana de color bronce obscuro, o bien traje de visita para señora joven, vestido verde, mirto, o bien punto de cadeneta, punto de espiga, punto anudado, punto lanzado y pasado. Los chicos gritaban en el fondo del jardín. Eponina seguía leyendo: las hojas se hacen con seda color de aceituna, o bien los enrejados son de color de rosa y azules, o bien la flor grande es de color encarnado, o bien las venas y los tallos color albaricoque. Ana no llegaba para servir la mesa. Toda la familia, compuesta de tías, maridos, primas en abundancia, la buscaba por todos los rincones de la casa. No quedaba más que el altillo por explorar. Eponina dejó el periódico sobre la mesa. No sabía lo que quería decir albaricoque, las venas y los tallos color albaricoque. Subió al altillo y empujó la puerta hasta que cayó el mueble que la trancaba. Un vuelo de murciélagos ciegos envolvía el techo roto. Entre un amontonamiento de sillas desvencijadas y palanganas viejas, Ana estaba con la cintura suelta de náufraga, sentada sobre el baúl. Su delantal, siempre limpio, ahora estaba manchado de sangre. Eponina le tomó la mano, la levantó. Ana, indicando el baúl, contestó al silencio: lo he matado. Eponina abrió el baúl y vio a su hijo muerto, al que más habían visionado subir sobre sus faldas. Ahora estaba dormido sobre el pecho de uno de sus vestidos más viejos, en busca de su corazón. La familia, enmudecida de horror en el umbral de la puerta, se desgarraba con gritos intermitentes clamando por la policía. Habían oído todo, habían visto todo. Los que no se desmayaban estaban arrebatados de odio y de horror. Eponina se abrazó largamente a Ana con un gesto insuscitado de ternura. Los labios de Eponina se movían en una lenta ebullición. Niño de 4 años, vestido de raso de algodón color encarnado, esclavina cubierta de un plegado que figura como olas ribeteadas con un encaje blanco. Las venas y los tallos son de color marrón dorados, verde mirto o carmín. En este capítulo número 68, la autora invitada fue Silvina Ocampo y el cuento leído fue El retrato mal hecho. Acuérdense que todavía me quedan 3 cupos para el taller de cuento de Literatus, me quedan 2 para los jueves y 1 para los sábados. Entonces, si está interesado, pues nada más me tiene que escribir a federico.baraya ahí en Instagram, yo siempre respondo. Y por supuesto, la invitación es a que utilicen el código de descuento de Literatus con Frailejón Editores y compren el libro de Piedad Bonet, que se llama Poemas de Amor. El código de descuento del 15% es El Man de los Cuentos, todo pegado, y con eso ya están listos. Además pueden ir ese día a compartir con nosotros en lo que ellos llaman Frailejón al Parque, que va a estar increíble. Entonces pues los espero por allá, anímense a comprar el libro o si quiera escribirme para conocer más del taller de cuento de Literatus. Y pues nada, nos oímos en un próximo capítulo para hablar más de literatura.